Pues mira, nosotros empezamos a trabajar el aspecto internacional en el 2006. Entonces se hizo una gira por 7 países europeos y como por 32 ciudades. Entonces sí hubo un impacto en el sentido de manifestar su preocupación muchos ciudadanos europeos, ciudadanos extranjeros, de las circunstancias carcelarias de mis dos hermanos y sobre las amenazas de muerte, ¿no? Además hubo un afianzamiento con organizaciones internacionales que ya teníamos el contacto vía correo electrónico, pero que nunca nos habíamos entrevistado en vivo, ¿no? Como la Federación Internacional de Derechos Humanos, Frontline Defenders, ¿no? Amnistía Internacional, ¿no? Protection International, Brigadas Internacionales de Paz, es decir, con organizaciones que son como las representativas en nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Pues solamente hay 2 organizaciones en el mundo que definen qué es un preso político. Una de ellas somos nosotros y otra es una organización kurda, ¿no? Entonces digamos que somos como referentes del trabajo en prisiones políticas, ¿no? Junto con lo que fue el trabajo que hubo mucho en el País Vasco en su tiempo, ¿no? En la Alemania cuando existió la RAF, ¿no? Entonces sí somos como un parámetro a nivel internacional de la definición de preso de conciencia, preso político y cómo manejamos los casos, ¿no? Pues mira, somos referencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, para observar la situación de defensoras y defensores en México. Somos referencia de Oxfam, que es otra organización, pues no propiamente de derechos humanos, pero también hizo un informe sobre defensores. Somos referencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, imagínate, sobre la situación de defensores en México. O sea, nos hemos vuelto como una referencia ya de diferentes organismos nacionales e internacionales, ¿no? La otra fue la traducción de algunos documentos, algunos boletines, algunas síntesis de informes a diferentes idiomas, ¿no? Aparte del inglés, el italiano, el francés y el alemán, ¿no? Prácticamente síntesis de casos, ¿no? Muy concretos, ¿no? ¿De cuáles? O de presos políticos que hubo a lo largo de estos 15 años, ¿no? ¿Algún otro? Las acciones urgentes, por ejemplo, se emiten en español, pero las traducen las organizaciones internacionales al francés y al inglés, ¿no? Principalmente, ¿no? Y hay una red donde somos parte de, que se concentra en Bruselas sobre todo, que son como las organizaciones que se dedican a defender derechos humanos, pero a defender defensores y defensoras de derechos humanos específicamente. Pues a través de correo electrónico, vías conferencias Skype, estableciendo metas conjuntas, ¿no? Por ejemplo, no sé, que el Parlamento Europeo invite a los defensores a la parte de derechos humanos del Parlamento Europeo, que se entreviste con el presidente del Parlamento, ¿no? Que se entreviste con ministerios o diputados o senadores de los diferentes países, ¿no? Que vea los acuerdos comerciales, por ejemplo, que no afecten derechos humanos, ¿no? Todo este tipo de detalles ya de diplomacia entre países, ¿no? Pues mira, yo no podría, no podríamos hablar de la sociedad en general, pero sí de por lo menos sectores organizados, sí somos conocidos por el trabajo que tenemos y a veces por el estigma que pesa sobre nosotros, ¿no? Entonces no conocen bien nuestro trabajo, pero sí conocen nuestro estigma, ¿no? Entonces por eso nos conocen, ¿no? Entonces la referencia del Comité Cerezo es como, oh, los malos de ultraizquierda, y del otro lado está, oh, no, los malos paramilitares, ¿no? Entonces, un poco ese es el estigma por los que nos conocen, pero ya las personas más conscientes pues sí saben a lo que nos dedicamos, ¿no? Que es esta documentación de violaciones de derechos humanos, a la educación de derechos humanos, ¿no? Y a todo este proceso de incidencia y cabildeo que hacemos a nivel nacional, ¿no? Pues por el trabajo, en concreto es por el trabajo. A México, al gobierno mexicano le duele mucho que haga uno un informe donde documente precisamente las violaciones de derechos humanos graves que ellos cometen, ¿no?
porque hay que saber que la violación de derechos humanos únicamente es cometida por agentes estatales o servidores públicos estatales, o el Estado precisamente como Estado, ¿no? Entonces, cuando nosotros reportamos que hay una desaparición forzada, pues significa que el Estado participó de alguna manera, por omisión, comisión o aquiescencia, o de manera indirecta, que la aquiescencia, a partir de particulares, hubo su participación en esa desaparición forzada. Entonces, que cada año siempre salga un informe con las cifras de desaparecidos forzados, de ejecutados, de detenidos arbitrariamente, de torturados, y de personas que presentan amenazas o hostigamiento por la labor de derechos humanos que realizan, pues eso al Estado no le gusta mucho y no le gusta nada, ¿no? Porque además no puede debatir en contra de, porque son cifras con nombres, con lugares, con fechas, ¿no? En donde pues no puede negar que existió ese hecho, ¿no? Bueno, un problema que vamos a tener constantemente es la supervivencia, y me refiero a la supervivencia física, no solamente a la supervivencia física como integrantes de la organización y como organización, ¿no? Porque efectivamente se han agudizado las formas de represión política, y esto ocasiona que cada día el Estado está tentado más a atentar en contra nuestra, ¿no? Recientemente sufrimos una amenaza aquí en la facultad, recientemente que hubo una visita al estado de Oaxaca, hubo una ventada de piedra rompiendo la ventana donde se quedaron a pernoctar los integrantes del comité. O sea, cada vez pareciera que viene una nueva oleada de hostigamiento y de represión en contra de nosotros como organización. Entonces el gran reto a mediano, a largo y a corto plazo es sobrevivir al Estado mexicano, ¿no? ¿Y cómo lo van a enfrentar? Pues prácticamente con organización y elevando la conciencia y preparando a los futuros integrantes de la organización, ¿no? Para que haya continuidad en esta organización, aunque no estemos nosotros, para darle esa continuidad, ¿no? Pues mira, ahorita lo que estamos enfrentando mucho es el oportunismo, ¿no? El oportunismo socialdemócrata, ¿no? Que se está posicionando en diferentes lugares, y que si no están convencidos o si no les es oportuno las luchas que uno enarbola, pues prácticamente te bloquean, ¿no? Digamos que es entre fuego amigo, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues ese es también como un obstáculo muy grande que superar, ¿no? ¿Y cómo lo van a enfrentar? Pues con trabajo, prácticamente todas las cosas que realizamos y que superamos es con trabajo, ¿no? Trabajo cotidiano, trabajo con objetivos, con responsables, con esta metodología que te comentaba al principio, ¿no? Pues nada, nos vamos a ir al abismo como país, pero trataremos de poner el piolet donde, no en la cabeza de Trotsky, porque eso ya lo hicieron, sino en alguna piedra muy fuerte para sostenernos, ¿no? Pues prácticamente mantener a la organización cohesionada, ¿no? Elevar el nivel de conciencia de la organización, ¿no? De la situación que está sucediendo, y generar nueva gente, ¿no? Nueva gente, crecer como organización. Bueno, primero, no le llamaría que estamos en crisis de derechos humanos, ¿no? Yo creo que nosotros ya le llamamos ya en este informe, estamos en un periodo de normalización de la represión política ya contra el movimiento social, ¿no? En un inicio la violencia pareciera que fue la delincuencia organizada, pero realmente son grupos paramilitares que están realizando las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, ante este país, ante estas estrategias que está utilizando el Estado, pues no queda más que elevar al máximo la seguridad de nuestros integrantes, generar el costo político mayor al Estado por la muerte de alguno de nosotros, o la ejecución de alguno de nosotros, o desaparición forzada, y esperar que tenga un impacto en el Estado para que no lo haga cotidianamente, ¿no? En contra nuestro. Pues mira, yo te diría que yo eliminaría algunas, porque son falsos debates, como el de Reforma y Revolución, como el de la organización autónoma contra la organización vertical, ¿no? Dejaría el de la unidad, por ejemplo, la importancia de la unidad, ¿no? También eliminaría la corrupción, porque un país, la corrupción es propia del sistema capitalista, ¿no? No es, digamos,
un engendro que va más allá del capitalismo transhistórico, dirían algunos historiadores, ¿no? O sea, no es que nunca haya estado, pero tampoco se conocía como se conoce hoy en el capitalismo, ¿no? Lo de reforma y revolución, pues bueno, es un debate viejísimo, porque la historia ha demostrado que los cambios radicales han sido únicamente por revoluciones, ¿no? O al menos que tú me menciones alguno que no. No hay, ¿no? Venezuela pues está en la lucha, ¿no? Pero está ahí, en la lucha, ¿no? Todos los demás países se han caído, a pesar de haber hecho una revolución triunfante, han sido derrotados, ¿no? El de la organización autónoma o organización, ¿qué le llaman ustedes? La toma del poder por la vía institucional. Porque en realidad nosotros creemos que es la conjunción de todas las formas de lucha las que te va a dar ese poder político, ¿no? O sea, la conjunción de todas las formas de lucha es: no renuncias a lo electoral, pero tampoco renuncias a la lucha independiente, no renuncias a la lucha de derechos humanos, pero tampoco renuncias a la lucha política frontal. Es decir, el movimiento social tiene que desarrollarse aún más en México, porque todavía está en pañales, estamos en pañales, ¿no? Para encontrar esa flexibilidad de sus estrategias y tácticas sin perder el rumbo, ¿no? ¿Por qué mencionas que está en pañales el movimiento social? Porque dime cuál es la alternativa nacional como proyecto. No sé, me gustaría que la dijera. Dime una que haya como izquierda. Ustedes como entrevistadores, ¿cuál pondrían? Una nacional, aunque no estés de acuerdo con ella, no importa. Más bien me gustaría que tú desarrollaras. Bueno, está el PG, ¿no? Esa podemos o no estar de acuerdo, es una alternativa a nivel nacional. Pero no hay otra alternativa a nivel nacional. ¿Y de esa qué piensas? De esa que hay, bueno, pues él ha sido claro, ¿no? Es un estado, él quiere implantar un estado benefactor, ¿no? Él no es anticapitalista, es antineoliberal, ¿no? Y en ese sentido tiene sus limitaciones, su lucha, ¿no? Y en ese sentido tiene también restricciones hacia los derechos humanos, ¿no? Entonces está todo el mundo del movimiento independiente, ¿no? Que no está ahí, ¿no? Entonces habría que asomarnos al movimiento independiente para ver qué es lo que están planteando como proyecto de nación, ¿no? Pero que ese movimiento independiente pues no ha llegado a oídos de la sociedad en general, ¿no? Pues digo que estamos en pañales, ¿no? Si uno ve el nivel de conciencia de los universitarios actualmente, pues no se va a gestar una huelga por la gratuidad, ¿no? Se va a gestar una huelga por falta de espacios de estacionamiento, ¿no? Pues mira, yo creo que el de la unidad nos quedaríamos con ese tema que es tan importante, porque hoy todo el mundo habla de la unidad, ¿no? Cuéntame. Pero no nos dicen cómo, ¿no? Cómo debe ser esa unidad. Aparte de que no nos dicen cómo, en la práctica su unidad es un amontonamiento de personas y de organizaciones. Es decir, no es una colectividad como hace rato en la entrevista te decía, ¿no? Una colectividad que es la conjunción de capacidades, ¿no? Voluntades, ¿no? Habilidades de los individuos, pues aquí sería la conjunción de voluntades, capacidades, habilidades de las organizaciones, pero esos procesos de unidad no están siendo eso, ¿no? Están siendo el amontonamiento de membretes y de organizaciones, ¿no? Entonces por eso es que también esos procesos unitarios que ha habido desde la Promotora Nacional contra el Neoliberalismo ya de hace unos años, hace más de 10 años ya de esa promotora, pues fue ese amontonamiento. Entonces por eso siempre se terminaban, porque realmente no eran procesos de unidad, eran procesos de amontonamiento donde tenían puntos en común y que se daban de golpes entre ellos, la izquierda, ¿no? Entonces hoy sigue pasando lo mismo, no hay un proyecto que logre hacer la unidad mediante una práctica concreta, con principios, con una metodología de trabajo adecuada, que permita que las demás organizaciones vayan retomando su ejemplo o vayan emulando esas formas organizativas y metodológicas para lograr una unidad, ¿no? Entonces ese es como el gran dilema de ahora, es la unidad. Bueno, la unidad ¿por qué? ¿No? O sea, la unidad, antes se decía la unidad por la base, ¿no? Bueno, pero ¿qué engendra, qué significa esa unidad por la base, ¿no? Entonces significa, nosotros decimos, precisamente el cómo, significa una metodología de trabajo que pone el ejemplo ante los demás, ¿no?
muy en la teoría de el Che Guevara, ¿no? El ejemplo como el hombre nuevo como ejemplo, ¿no? Entonces, si no hay organizaciones que pongan el ejemplo, pues no puede haber unidad, ¿no? Porque ni siquiera hemos llegado al grado de desarrollo de conciencia en el cual nos planteemos esa necesidad, ¿no? Simplemente es un alarido desesperado de unidad, pero porque nos están partiendo el queso a todos. Es decir, nosotros tenemos una metodología de trabajo en la cual a alguna gente le ha gustado de otras organizaciones y la va retomando y adaptado a su realidad, y vamos coincidiendo con organizaciones que tienen una metodología de trabajo similar a la nuestra o que compartimos muy profundamente las formas organizativas y las formas de resolver los problemas organizativos a los que nos enfrentamos. Bueno, ahorita estamos acompañando al FNLS, ¿no? Al MUL, que son como los referentes más grandes, y con ellos, pues bueno, asistimos a sus escuelas, asistimos a sus movilizaciones, ellos asisten a las nuestras. Hay un diálogo constante sobre cómo vemos el país, ¿no? Cuál es el análisis de lo que está sucediendo en el país, y a través de eso pues vamos congeniando en algunas cosas, ¿no? Muy bien, Alejandro. Bueno, pues nos parece muy interesante todo lo que nos acabas de decir. Y es una experiencia que va a completar, ¿no?, con las demás partes del libro. En general, por esta experiencia de los derechos humanos y la lucha que ustedes llevan, ¿no?, dentro de sus procesos de formación política, los talleres de derechos humanos y los distintos acontecimientos que han abordado a lo largo de ya 15 años de vida del Comité Cerezo. Y solo me queda más que agradecerte por esta entrevista, Alejandro. No, pues agradecerles a ustedes, y qué bueno que tenga continuidad su proyecto. Creíamos que iba a morir como todo proyecto académico, que vive un año y muere al otro, y hasta que llega otra generación mucho más después ya revive con otro nombre, ¿no? Pero no, qué bueno que le dieron continuidad a su proyecto y que va a haber un segundo tomo de este libro, ¿no? Pues muchas gracias. No, a ustedes.